de ocupar sus lugares. Bueno, después de este breve receso que hace falta, ¿verdad? Un coffee break para refrescar la garganta, vamos a continuar con este tema que es el aseguramiento de ejemplares. Y la charla tiene como objeto que nos podamos familiarizar con la adecuada imposición de esta medida de seguridad que es el aseguramiento precautorio. Es una de las medidas de seguridad que más imponemos durante nuestros actos de inspección. Entonces, el objetivo es que podamos tener los elementos necesarios para hacerlo de la mejor manera, porque luego también es uno de los asuntos que más donde más nos atacan, ¿verdad? Entonces, pues queremos platicar un ratito con ustedes respecto de este asunto para que tengamos las herramientas necesarias y que cuando vayamos a hacer las actas a las visitas de inspección, pues tengamos también esos elementos para imponer adecuadamente esta medida de seguridad. No es la única, sabemos que hay otras, pero es la más importante, una de las más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente esta medida de seguridad le corresponde al inspector imponerla, ¿verdad? También a los titulares, ¿verdad? Los delegados o los inspectores generales, pero generalmente quien asegura animales son los inspectores durante los actos de inspección. Entonces, el reglamento interior nos dice que la Profepa tiene inspectores que atienden los asuntos que se les ordene y comisionen. Dentro de esas comisiones está llevar a cabo las visitas de inspección, ¿verdad? También nos dice el 47 del reglamento interior que los inspectores están facultados para determinar e imponer las medidas de seguridad que establece la legislación que van a verificar. En este caso, ¿qué ordenamiento jurídico indica las medidas de seguridad en materia de vida silvestre? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué ley establece las medidas de seguridad? Nada más la ley, en el artículo. Es la Ley General de Vida Silvestre la que establece las medidas de seguridad, el artículo 117, ¿no? Entonces, los inspectores tienen facultades, de acuerdo con el reglamento, para imponer medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad depende de la materia. Si van a verificar vida silvestre, está en la Ley General de Vida Silvestre, o si no, pues en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, ¿verdad? Pero entonces aquí lo importante es que ustedes sepan que están facultados para imponer la medida de seguridad. ¿Y cuáles son esas medidas de seguridad? Les comentaba, el artículo 117 de la Ley General de Vida Silvestre nos señala cuáles son, ¿verdad? Y tenemos que una de ellas, la primera, es el aseguramiento precautorio de los ejemplares, partes y derivados de las especies que correspondan. Esto no para ahí lo abrevié. También estamos facultados para imponer el aseguramiento precautorio de los bienes, de los utensilios
directamente relacionados con la comisión de una infracción, ¿sí? Por ejemplo, vehículos, armas de fuego, ¿sí? Jaulas también, ¿no? Entonces, también se pueden asegurar este tipo de bienes, no solamente los ejemplares, las partes o los derivados, ¿sí? Si leemos más específicamente esta fracción 1, nos da cuenta de que también podemos asegurar este tipo de bienes, ¿verdad? Otra medida de seguridad es la clausura, ¿verdad? La clausura de los establecimientos, de las instalaciones, también se puede llevar a cabo, es otra medida de seguridad y la puede imponer tanto los inspectores como o la puede ordenar el delegado, ¿verdad? Se recomienda que esta medida de seguridad, si la ordene el delegado, es decir, nosotros como inspectores hacemos la inspección, recabamos todos los elementos y si procede en la clausura del establecimiento, por ejemplo, pues que sea mediante un acuerdo donde el delegado ordene la clausura del establecimiento, ¿verdad? Porque como es una medida en la que se afecta económicamente al particular, pues debe ser totalmente valorada, debidamente valorada, ¿verdad? Entonces, esta es la recomendación que se hace, ¿no? Sí, pero también lo pueden llevar a cabo sin ningún problema. Es una medida de seguridad que ustedes también están facultados, pero para que sea más robusta, para que esté más fundamentada, más motivada, pues entonces con el acta el jurídico prepara un acuerdo con firmas delegados y ustedes van a ejecutarlo posteriormente, ¿no? No se tarden mucho porque luego ya no los encuentran ya. ¿Sí? La suspensión temporal, parcial o total de la actividad también se puede imponer. Por ejemplo, esta medida de la suspensión, actualmente nosotros estamos próximos a llevar a cabo esta medida. La medida va a ser suspensión de una actividad, ¿sí? Porque ya es residente, no se puede clausurar. Entonces, lo que vamos a imponer es la suspensión de una actividad, porque no hay un lugar donde podamos clausurar, pero sí podemos suspender la actividad, ¿sí? Y es otra medida de seguridad. Ahora, bueno, faltaba uno, pero no hay problema. Es la realización de actividades, de acciones necesarias para evitar que se continúen presentando los supuestos que motiven la imposición de la mesa. Ahora, ¿cuándo procede el aseguramiento? Ahorita solamente nos vamos a abocar a esta medida de seguridad que es el aseguramiento. La ley también nos establece ciertos criterios para poner la medida de seguridad, y uno de estos es cuando no se acredite la legal procedencia, ¿sí? Es la más común, ¿sí? Es el motivo más común para imponer esta medida de seguridad, cuando no se acredita la legal procedencia de los ejemplares, ¿sí? La otra es cuando no se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida silvestre, o estas se realicen en contravención de esta autorización, ¿sí? Por ejemplo, que alguna UMA no tenga registro, ¿verdad? Que algún criadero pues, no cuente con registro, también procede el aseguramiento precautorio, ¿sí? Porque no tiene ningún control, la autoridad no sabe que existe, ¿verdad? Y está llevando a cabo actividades con la vida silvestre, entonces también pudiera proceder. Dice en la tercera, no se ve muy bien, aquí es una falla, cuando hayan sido internados al país, pretendan ser exportadas sin cumplir con las disposiciones aplicables.
aquí ya estamos hablando de cuestiones de importación, de exportación, y acordémonos que si no tienen los permisos correspondientes, en este caso el CITES o la autorización, también se puede imponer la medida de seguridad. Está muy relacionada con la legal procedencia, ¿verdad? La 5 es cuando exista riesgo inminente de daño de riesgo inminente o daño por deterioro grave de vida silvestre o a su hábitat, ¿no? Cuando existan signos evidentes de alteración de documentos, y la más importante, o una de las más importantes, aparte de la legal procedencia, es esta: cuando existan faltas sobre trato digno y respetuoso. ¿Alguien de ustedes ha impuesto, ha asegurado ejemplares por cuestiones de trato digno y respetuoso? Muy bien, pues somos poquitos. Efectivamente, no es muy común, pero cada vez se va haciendo más común. Entonces, yo les recomiendo que pongamos más atención en esta parte del aseguramiento por faltas sobre trato digno y respetuoso, ¿sí? En muchas ocasiones hay los elementos necesarios, ¿verdad? Es cuestión de que los observemos, es cuestión de que los circunstanciemos en el acta y de que procedamos, ¿verdad?, al aseguramiento precautorio. Entonces, por faltas al trato digno, también la ley lo establece. No se preocupen, pues la ley lo establece, que es un motivo de aseguramiento precautorio, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunos casos. Bueno, un caso que tuvimos nosotros, donde aseguramos ejemplares por faltas al trato digno y respetuoso, ¿sí? Es importante que cuando en la parte, ya ven que en el acta de inspección hay una parte de hechos y omisiones y después viene la de medidas de seguridad, ¿sí? Cuando van a imponer el aseguramiento precautorio, en la parte, ya circunstanciaron todo, ¿no? La documentación que presentó, ya están en la parte de la imposición de la medida. Ahí deben de fundamentar y de motivar la medida, es importante, porque si no, el acta no está adecuadamente levantado y puede ser débil, ¿eh? El procedimiento puede ser débil, nos pueden atacar por ahí. Entonces la recomendación es que fundamenten la medida de seguridad. ¿Y cómo la van a fundamentar? Con la legislación, con los artículos adecuados, ¿sí? Por ejemplo, van a fundamentar en el artículo 117, en el artículo 47 del reglamento interior, que ya lo revisamos, que es el artículo que les da facultades para imponer la medida de seguridad, ¿sí? Como está establecido aquí. Posteriormente nos vamos a ir a la ley de vida silvestre. El 117 es donde se establecen las medidas de seguridad y ahí está el aseguramiento precautorio. El 119, que ya también lo revisamos, de la Ley General de Vida Silvestre, nos indica los casos específicos, ¿sí? Y cuando es legal procedencia, entonces es la fracción 1. Nunca pongan solamente el artículo. Tienen que acotarse, tienen que irse hasta la fracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se están presentando todos los casos, sino uno o dos casos o más casos, pero hay que especificarlos, ¿sí? Entonces, en este caso es legal procedencia y trato digno y respetuoso. Entonces, las fracciones son la 1 y la 7 del 119, ¿sí? Entonces quedaría más o menos así, con fundamento en los artículos 47, tercer párrafo del reglamento exterior de la Semarnat, 117 fracción 1, 119 fracción 1 y 7 de la Ley General de Vida Silvestre, se impone como medida de seguridad el aseguramiento precautorio.
Hasta este momento lo único que hemos hecho es fundamentar, pero nos falta motivar. No se queden hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, si es por no acreditar la legal procedencia, tenemos que decir debido a que no se acreditó la legal procedencia de los ejemplares tales y tales. Pero el detalle viene cuando es por falta sobre trato digno y respetuoso, ¿sí? El motivo es faltas, pero necesitamos circunstanciar exactamente en la imposición de la medida, no en hechos y omisiones. ¿Cuáles son esas faltas al trato digno y respetuoso? ¿Sí? Tienen que ponerlas en esta parte también. No se queden con que ya las establecieron en la parte de hechos y omisiones. Aquí también la tienen que imponer. Y este es un ejemplo. Una inspección que llevamos a cabo en Playa del Carmen. Eran varios ejemplares, felinos, jaguares, tigres y leones, y los estaban utilizando para toma de fotografías. Sin embargo, en la Quinta Avenida exactamente, no lo tenían en las condiciones que se requieren. Había varias faltas sobre el trato digno y respetuoso que ahorita voy a señalar, ¿sí? Y que simplemente es un ejemplo que podemos retomar y que podamos compartir con ustedes para que les sirva como experiencia, ¿verdad? Entonces, ya fundamentamos y ahora tenemos que decir en virtud de que al momento de la visita de inspección se observó lo siguiente. Y ahí no está establecido exactamente como está en el acta, pero lo traté de simplificar un poco. Dice, no acredita la legal procedencia de tales ejemplares, ¿no? Ya, de legal procedencia ya quedó, no lo acreditó. Ahora falta sobre el trato. Dice, al detectarse faltas sobre el trato digno y respetuoso, ¿cuáles son esas faltas? Ya señalo ahí, largas jornadas de trabajo, ¿verdad? De 9 a 22 horas, ¿verdad? Todo el día los tienen ahí trabajando. Falta de instalaciones como bebederos, comederos, lugares para aportación, ¿verdad? Están en contacto directo con el suelo, ¿sí? Esa es otra circunstancia, ¿verdad? Son exhibidos para la toma de fotografías con los turistas. Son circunstancias simplemente. Los felinos se exhiben en brazos, es decir, los trabajadores los tienen en los brazos o en el piso sujetados por percheras y con cadenas para perros, ¿verdad? Pues están ahí en el piso amarrados. En este caso fue una lámpara de luz. Durante la jornada de trabajo los ejemplares duermen en el piso, ¿verdad? Expuestos directamente a los rayos del sol. En ocasiones el sol les daba directamente, no había ninguna barrera que los protegiera contra los rayos del sol y por mucho tiempo, ¿verdad? No existe una estructura para que les dé sombra, ¿verdad? Está muy relacionada con lo anterior. Los ejemplares en la Quinta Avenida, no sé quién conozca la Quinta Avenida, pero pasa mucha gente y todo el mundo quiere ir a acariciarlos. Pues imagínense esto. Ya de tantas caricias también los animales se cansan, ¿no? También los circunstanciamos. En el caso de un ejemplar hembra presenta movimientos constantes tratando de caminar, sin embargo la correa y perchera que porta no se lo permite, porque está sujeto ahí, no está en una jaula donde pudiera moverse libremente, ¿no? El cachorro de jaguar se postró sobre el suelo a dormitar, sin embargo los gritos, el ruido de las personas que transitan por la Quinta Avenida lo despiertan constantemente, ¿no? Entonces está todo el bullicio al que está expuesto también le afecta al ejemplar, ¿no? Simplemente las circunstancias, son circunstancias que nosotros estamos viendo y ya.
Después de 3 minutos aproximadamente de dormitar, el animal fue despertado y lo cargaron porque ya otro cliente estaba pidiéndolo para tomarse las fotografías. Eso quiere decir que durante todo este tiempo, durante todo el día y parte de la noche, pues no lo dejan dormir. Y a esta edad, los ejemplares o esta especie debe de dormir bastante, ¿no? Entonces no lo dejaban dormir porque pues, hay muchos clientes y pues dinero, ¿no? El área de confinamiento se utiliza también como cuarto de noche, cocina para preparación de alimentos, almacén de medicina y de alimentos. Aparte, donde tenían un cuartito donde confinaban los ejemplares en la noche, y tenían unas jaulitas muy pequeñas, un cuartito muy pequeño donde ahí hacían todo, ¿verdad? Todas las actividades. ¿Por qué? Porque en la Quinta Avenida pues la renta se cobra en dólares, ¿no? Es muy caro. Este cuarto es cerrado, sin espacios para ventilación o tomas de aire. Solo se observó un ventilador de pie, no cuenta con iluminación, carece de ventanas, tiene techo de cemento, lo cual impide la entrada de luz. No cuenta con una toma de agua para el suministro a los ejemplares. Todas estas circunstancias no permiten que se instalen los ejemplares. La entrada a este cuarto es a través de una puerta corrediza, sin ninguna medida de seguridad. No cuenta con letreros, pues cualquier persona puede meterse por equivocación y sufrir algún accidente, ¿no? O los ejemplares se pueden salir por accidente también. O sea, no había las medidas adecuadas de seguridad. Este cuarto no cuenta con drenaje que permita un adecuado aseo o higiene de las instalaciones. Viene de otras circunstancias. Este ejemplar, que ya tenía 5 meses, ya está grandecito, y lo confinaban en la noche en una jaula de 80 centímetros por 80 por 83. O sea, no se podía ni mover, ¿verdad? Y ahí estaba toda la noche, y al otro día a trabajar todo el día. Espera, todavía. Se observó que dicho ejemplar le falta un fragmento considerable de cola. Tenía mutilada la cola. El ejemplar de tigre fue sacado de dicha jaula para incorporarlo a las actividades de exhibición y toma de fotografías con los turistas. Es lo que les decía, ¿no? Un jaguar caminaba constantemente de un lado a otro, repitiendo los movimientos sin cesar. Ya están movimientos estereotipados, ¿no? El jaguar melánico fue sacado de su albergue para exhibición y toma de fotografías, el cual portaba una perchera de piel y cadena para perro. Se encontraba sujeto a una varilla de acero en forma de U que le impedía el libre movimiento. También, ¿no? Estaba sujeto ahí. Bueno, todas estas circunstancias las establecimos en la medida de seguridad, ¿verdad? Ya lo habíamos circunstanciado en hechos y omisiones, pero lo volvimos a establecer para imponer una correcta medida de seguridad. ¿Por qué? Porque es la manera adecuada de imponer medidas de seguridad o el aseguramiento precautorio por faltas sobre trato digno y respetuoso, ¿verdad? Debe ser exactamente igual escrito de un lado. Debe ser muy similar, que no existan contradicciones, ¿verdad? No, me refiero a que se pueden anotar más en el acta de aseguramiento o no. Deben ser igual, mejor, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando de la misma acta, Sí, es el acta de inspección. Si los estás haciendo el acta y el acta de aseguramiento, pueden pasar otros hechos que tú observas que cuando realizaste el acta no pasaba. No lo puedes. No, en la imposición de la medida tienes que considerar todo lo que pasó en la inspección. O sea, si todavía hay cosas que ver, todavía no puedes imponer la medida de seguridad, ¿verdad? Hasta el momento adecuado. Cuando ya realizaste el recorrido por las instalaciones, ya tomaste nota de cómo son las instalaciones, cuánto miden,
¿sí? Si tiene agua, si tiene bebederos, si tiene luz, si tiene drenaje, si ya verificaste todos los animales, que estén bien, que tengan sistema de marcaje. Hasta ese momento vamos a imponer la medida de seguridad. Pero por ejemplo, que llegaran con otro ejemplar y tú le hiciste a mano de eso, mejor hacer otra. Pues sí, ¿no? Mejor debes una computadora definitivamente. No, bueno, sí, pues sí. Sí, es que si tiene la necesidad de hacer otra acta, O se pone hoja bis, pues no es muy recomendable, ¿verdad? pero Si no queda bien, pues tienes que hacer otra acta. otra acta. Mejor hacer otra acta, ¿verdad? Ahí pone, pues hay que llenarle, ¿no? Hay que escribirle. Lo más recomendable es que se lleven su computadora, ya afortunadamente. Y llegamos a la zona. Bueno, también yo sé que carecemos de equipo, pero bueno, cuando se tiene hay que usarlo porque es muy bueno. La verdad es que a nosotros nos facilita muchísimo hacer las cosas en computadora. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Otro caso que les quiero platicar y que ya les había comentado. A ver, sí, en este caso, el poseedor de esta especie no requiere también un plan de... Sí, exactamente. Lo del plan de manejo ya lo habíamos circunstanciado, ¿no? Es otra irregularidad, ¿verdad? Porque efectivamente para este lugar no tenía plan de manejo, pero no lo consideramos en la imposición de la medida, ¿no? Como es por falta sobre respetuoso, simplemente establecimos cuáles son esas circunstancias. En la parte de hechos y omisiones ya habíamos asentado, se le requirió al inspeccionado el plan de manejo correspondiente para la especie, el cual no fue presentado o le presentó tal documento, ¿no? Pero sí, efectivamente, requiere un plan de manejo aprobado por la Semarnat. En este caso, el plan de manejo lo tenía autorizado, sí, pero para otro domicilio. No eran las instalaciones que estábamos verificando. Nada coincidía, por lo tanto, pues considerábamos que ni siquiera tenía plan de manejo, porque el plan de manejo que nos presentó era para otro y describía unas jaulas que no veíamos. Sí, exactamente. Pero sí es importante circunstanciarlo. En este caso nosotros lo hicimos en hechos y omisiones. Ahorita estamos hablando de la parte de la imposición de la medida de seguridad, que es el aseguramiento por falta sobre trato digno y respetuoso, ¿verdad? Que incluimos toda esta parte, ¿no? Para que fuera la medida adecuadamente impuesta. Entonces, es importante fundamentarla con los artículos correspondientes y motivarla, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Se requiere un poquito de tiempo ahí, pero cuando es un caso importante, bueno, todos los casos son importantes, pero hay prioritarios, ¿no? Hay que ponerle un poco de esmero. Otro caso es el de, ahora aquí lo van a conocer, es una inspección a una comercializadora que hicimos en Monterrey, Nuevo León, y aquí se presentó que el compa se quiso pasar como, bueno, quiso hacer trampa con los documentos, pero hicimos lo que ya les comentaba hace rato. Teníamos a una persona en la oficina y ahí nos estaba dando toda la información que nosotros le pedíamos. Incluso mandamos a la persona a la oficina de la Semarnat, donde estaban todos los documentos, y nos mandaba copias por correo, y ahí las imprimíamos y las poníamos, las incluíamos al expediente. Es otro ejemplo, ¿verdad? Ya lo vamos a fundamentar. Aquí solamente es por no acreditar la legal procedencia, ¿no? Y dice, se aseguran 2 ejemplares de cría de guacamaya. La nota de remisión exhibida para acreditar la legal procedencia señala como oficio de autorización de aprovechamiento el número tal. Sin embargo,
Los inspectores actuantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos hicimos llegar o nos allegamos para mejor proveer del oficio número tal, de fecha tal, expedido por la Ley de Dirección General de Vida Silvestre, mediante el cual se hizo constar que el diverso número no existe. Es decir, el documento que establecía él en su nota de remisión no existía, ¿sí? Pero nosotros le pedimos a la Semarnat durante la visita del director general, le pedimos a la Semarnat, dime si este oficio existe, y si existe, mándame una copia. Nos contestó que no existía, ¿no? Entonces lo establecimos en el acta, tal y como dice aquí lo que le estoy leyendo, así lo establecimos en el acta. Entonces, desde el acta pues, establecimos que no existía el documento. ¿Sí? Este es el oficio con el cual la Semarnat, ese mismo día, la inspección duró 3 días. Ese es el oficio que nos mandó la Semarnat, donde dice, estos oficios no existen, y de los que existen te mando una copia. ¿Sí? Ese es el oficio, adelante. Es la misma acta, la misma imposición de la medida. Dice, se aseguran también 2 loros con sistema de marcaje, anillo tal y tal, no coincide la edad del ejemplar en relación a la fecha de la autorización de aprovechaje. Esta es la cría y el oficio que era del 2011 y la visita fue en el 2013. ¿No, verdad? Pero lo circunstanciamos en el acta. Entonces, incluso hasta pusimos, creo, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pusiéramos una foto del ejemplar. ¿Sí? También 3 ejemplares de perico con sistema de marcaje tal, en la nota de remisión número tal, señala el oficio de autorización de aprovechamiento número tal, de fecha 8 de diciembre del 2011, sin embargo, este último no autoriza esta especie. ¿No? Es decir, lo revisamos y era para otras especies, no para la que estábamos nosotros verificando. Un ejemplar del loro cabeza azul no cuenta con sistema de marcaje y la remisión número tal, de fecha tal, exhibida para acreditar la legal procedencia, señala que el sistema de marcaje consiste en un punto negro en falta o no permanente. Así también los inspectores actuantes nos allegamos de copia simple del CITES número tal, asimismo mismo que menciona que la remisión que menciona la remisión de fecha tal, el cual no autoriza la importación de esta especie. Es decir, es un documento que simplemente no autorizaba la importación de esa especie que estábamos verificando, ¿no? Y él, el dueño, lo asentó en la documentación. ¿Sí? Es el mismo caso que anterior, pero en este caso era un CITES. Una cría de loro de edad aproximadamente 6 meses con sistema de marcaje tal, dado que la remisión número tal de fecha 4 de septiembre de 2012, exhibida para acreditar la legal procedencia de este ejemplar, menciona el certificado CITES número tal, para lo cual los inspectores actuantes nos allegamos de copia simple de este documento, mismo que fue expedido el día 28 de febrero de 2005. ¿No? 6 meses de edad y nos está exhibiendo un CITES del 2005. ¿No? Entonces tampoco hay correspondencia en la información. Bueno, eso es otro ejemplo de cómo podemos imponer adecuadamente la medida de seguridad, ¿sí? Fundamental, más motivar. ¿Ahí quién establecía la edad de los ejemplares? ¿Ustedes, el inspector o el...? No, a criterio, ¿no? Porque era evidente que el ejemplar era polluelo y la diferencia entre las fechas eran muchas, es mucha, entonces pues no había por dónde hacerse realmente. O sea, igual y si es por un mes o 2, pues igual y ya la piensas más, ¿eh?
Pero si tienes toda la certeza, como en este caso, pues las fechas eran totalmente supuestas, ¿no? La motivación para no acreditar en la legal procedencia es nada más eso, que no acredita la legal procedencia. ¿Perdón? La motivación, cuando no es un ejemplar sin legal procedencia, la motivación para el aseguramiento es simplemente que no. Así es, solamente de legal procedencia, y recordemos, es la fracción, es el artículo 119, fracción 1, porque existen 7 motivos, ¿no? Y tenemos que establecer exactamente la que se trata. En el caso, si recordamos la que revisamos, la del Jaguar o de Playa del Carmen, fueron 2, la 1 y la 7, que es legal procedencia, no acreditaron la legal procedencia, aparte la de trato digno respetuoso. 119, fracción 1 y 7. En su momento el visitado puede apelar el criterio de trato digno y respetuoso. Mira, lo que tú vas a hacer es circunstanciar los hechos. Él podrá defenderse como quiera, ¿verdad? Tiene el derecho de hacerlo, incluso desde la misma acta de inspección. Tiene el derecho a ir a ofrecer pruebas en relación a los hechos circunstanciados, ¿verdad? Lo puede hacer ahí y lo puede hacer posteriormente. El inspector lo único que debe de hacer es circunstanciar lo que está bien, ¿no? Y si hay faltas evidentes, como en este caso, pues generalmente no les queda otra que aceptarla. Y tú como inspector, tu obligación es imponer la medida de seguridad fundada y motivada. Y eso es lo mejor para tener un procedimiento administrativo lo necesariamente fuerte, ¿verdad? Para poderlo defender. La documentación que le muestra uno, la documentación que le muestra como copia del original, ¿la va a anexar? Puedes anexar la copia, ¿verdad? No puedes anexar la original. La copia sí, pero no necesariamente, si no tienes los medios, no necesariamente tienes que incluir una copia. Lo más adecuado es sí anexarla, pero no estás obligado. ¿Por qué? Porque tú ya la estás revisando, estás circunstanciándola, tú ya la viste y tienes fe, ¿no? La copia es mayor referencia nada más. La orden ya debe de ir fundamentada para lo del trato digno también, independientemente. Así es, de hecho, la orden tiene que ir totalmente considerando estas circunstancias, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en la orden que utilizamos nosotros, uno de los puntos es verificar cuestiones de trato digno respetuoso, y le ponemos los fundamentos, los artículos 29, 30, 31 de la Ley General de Vía Silvestre. El objeto de la orden, en el caso de nosotros, viene muy especificado por puntos, punto por punto de lo que vamos a verificar. Primero, verificar la existencia de animales, ¿verdad? Que haya animales silvestres. La otra es llevar a cabo un inventario por especies, número de ejemplares por especie, determinar si está en norma, determinar si está en CITES. La otro punto es verificar el sistema de marcaje de los ejemplares, verificar la legal procedencia, cotejar el sistema de marcaje de la documentación con el que trae el animal, el plan de manejo, que lo presente, que cumpla con el plan de manejo, ¿verdad? O sea, yo les recomiendo que hagan una orden más o menos de este tipo, lo cual facilita mucho el trabajo del inspector, porque si solamente le ponen, no, pues el objeto de la visita tiene, o la visita tiene por objeto verificar el artículo número tal, y ponen un buen de artículos, pues el inspector no sabe ni a qué va, ¿sí o no? En cambio, si le ponen desglosados, el objeto de la visita tendrá por objeto número 1, tal, número 2, tal situación. Le damos la pauta al inspector para que lleve a cabo una buena acta, ¿sí? Para que verifique todos los puntos que se requieren verificar, ¿no? Porque luego
nos vamos nada más con legal procedencia y ya, ¿no? Pero no es la única obligación que tienen los inspeccionados. Hay muchas cuestiones que debemos verificar y en muchas ocasiones se nos va porque no llevamos una acta adecuada, ¿no? Entonces yo les invito a que platiquen con su subdelegado, que a la vez se platique con la subdelegada jurídica y que elaboren una orden adecuada. Si gusta, nosotros les podemos dar las que nosotros tenemos para que les sirva como ejemplo simplemente, ¿no? Y por ejemplo, nosotros utilizamos una orden diferente, depende de qué vamos a verificar, ¿no? No siempre vamos a verificar lo mismo. Si vamos a una extensiva, utilizamos un objeto. Si vamos a un zoológico, otra. Si vamos a un circo, otra. Si vamos a verificar un pajarero, otra. Si vamos a verificar una comercializadora, otro objeto, ¿no? Porque son obligaciones diferentes las que tiene cada persona, cada figura. ¿Alguna otra pregunta? Si no me recuerdo, en la ley establece ciertas actividades y se debe cumplir el trato de costo durante la exhibición, el transporte y todo eso. En el caso de posesión como mascotas, podemos encuadrar como exhibición. No. Por ejemplo, si tú vas a inspeccionar una casa donde tienen una mascota y si observas faltas o sobretrato, es decir, a lo mejor que está encadenado y que la cadena ya le provocó ahí una lesión, o sea, que sea una mascota, hay falta sobretrato y un respetuoso y se puede imponer la medida de seguridad con base a estos hechos que estás observando. Así es. Y del tema anterior, hablando de mascotas, ¿el registro con mascotas es una legal procedencia? No. El registro, como sí, perdón. Estaba yo pensando en el registro de la comercialización. No, por supuesto que sí, es un documento que te permite la legal procedencia, porque es un registro ante la Semarnat. Incluso hay un trámite específico para registrar las mascotas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces vámonos a un receso, ¿no? Y volvemos en 5 minutos.